Yo soy médico nefrólogo, pertenezco a la sede del Hospital Hipólito Unanue. Muchos ya nos conocemos, pero de todas maneras es un gusto tenerlos hoy día en clase. Hoy día vamos a compartir unos conceptos sobre lo que es este tema tan importante que es la litiasis urinaria y por ende la uropatía obstructiva también, ¿no? Entonces vamos a comenzar diciendo de que cuando hablamos de litiasis, hablamos de cálculos renales, ¿no es cierto? Los cálculos renales vienen a ser concreciones, o sea, concentrados, sólidos, que se forman en el tracto urinario superior, o sea, y que generalmente van a estar compuestos por oxalatos cálcicos, oxalatos de dihidrato cálcicos, fosfatos cálcicos, ácido úrico, muchas sustancias orgánicas incluyendo las cistinas y otros compuestos que son derivados de algunas infecciones incluso. Entonces, es una mezcla siempre de dos o varios componentes, ¿no? Epidemiológicamente, la litiasis en el adulto es mucho más frecuente en países desarrollados. En los niños también hay litiasis, definitivamente, ¿no? La prevalencia que existe entre varones y hombres, hay más varones que hombres con cálculos, y las hospitalizaciones también se ven con bastante frecuencia por las complicaciones que tienen estos cálculos, ¿no? Entonces, la mayor incidencia se da entre la tercera y quinta década de la vida y que hay muchos cálculos que sí son diferentes en cuanto a comportamiento, como por ejemplo los cálculos coraliformes, que es más prevalente en el sexo femenino. Y menos frecuente también habría que ver en la parte geográfica, por ejemplo, en la raza, menos frecuente en los afroamericanos. Esto es más o menos la distribución que tiene epidemiológica de la litiasis, ¿no? En cuanto a raza, a profesiones, a sexo, a herencia, a dieta y a latitud geográfica. Todos estos son factores que influyen. La patología litiásica es conocida desde hace mucho tiempo, como ven en esta diapositiva. Hay datos que ya habían momias egipcias de más de 5.000 años que tenían cálculos y así hubieron muchos hallazgos importantes también. Las poblaciones que son poblaciones eh, que pueden ser susceptibles a los cálculos son aquellas poblaciones que de repente no tienen mucha cultura en cuanto a la prevención de los cálculos también, o pacientes, personas que no toman mucho líquido, personas que no tienen sus chequeos permanentes, en fin. Hay muchas situaciones de ese tipo. Y por último también la parte genética, ¿no? Cuando sí hablamos de la fisiopatología de los cálculos de la litiasis, tenemos que tener datos precisos y conceptos precisos también. La orina viene a ser una solución salina, ¿no es así? Que según tenga su concentración de sus solutos que lo conforman, van a contener 3 grados de saturación. La orina siempre va a tener una saturación un estado hiposaturado, donde va a haber baja concentración de sales que no van a precipitar. Y en el estado metaestable va a ser una orina sobresaturada, pero que va a estar en equilibrio, donde van a predominar algunos inhibidores para que no se formen cálculos. Ya vamos a indicar cuáles son esos inhibidores. Cuando esta orina está saturada ya, no saturada o sobresaturada, no se formarán nuevos cálculos, pero los preexistentes sí no se disolverán y podrán crecer definitivamente por agregación de cristales. Entonces ya tenemos dos estados, un estado de hiposaturación, un estado en situación metestable y otro estado de sobresaturación. Aquí es donde los cálculos presentes pueden crecer y pueden ocurrir nuevas precipitaciones, o sea, formándose nuevos cálculos, en ese es el caso que supere el límite meta estable como hemos visto acá. Entonces, en esta diapositiva, quien sabe, nos explica mejor la cosa. En esta zona infrasaturada,
o sea, hiposaturada, hay una disolución cristalina, no hay nucleación del cálculo, porque los cálculos tienen su núcleo, son pequeñas piedras que se van formando de pequeñas moléculas ahí y no precipitan espontáneamente, ¿no? Entonces, acá hay un límite de saturación, definitivamente. Esta zona intermedia, que es la zona metestable, tampoco no hay precipitación espontánea y la nucleación viene a ser heterogénea, ¿ok? Acá sí hay nucleación, pero es nucleación heterogénea. ¿Sobre qué? Sobre ya una estructura existente, sobre un cálculo que puede ser existente. Entonces aquí sí tenemos un límite de formación también. Y por último, la zona sobresaturada es que aquí hay una nucleación ya homogénea, donde la saturación y la precipitación es espontánea. ¿Me entienden? Entonces acá hay la formación de nuevos cálculos. Estos son los tres estados, ¿no? Entonces, dentro de los mecanismos de la litogénesis, lito es piedra y génesis formación, tenemos pues todos estos estados de solubilidad, estado donde va a haber la solubilidad termodinámica, en este caso son es un elemento, por ejemplo, la hidroxicalciopatita, por ejemplo, que estamos viendo acá, y hay una gradiente de saturación con unas bandas de saturación metaestable, también como hemos visto, y al final hay una sobresaturación. ¿No es así? Entonces aquí es donde los cálculos se van a formar y esta banda de saturación metastable va a crecer. Entonces vamos a tener un estado de solubilidad y de saturación. Definitivamente son dos estados en que los elementos formes para cálculos se van a movilizar. Y dentro de ellos va a estar los estados de sobresaturación, los estados de metaestabilidad y la de baja saturación. Entonces acá tenemos, pues en esta balanza o en estas dos balanzas graficadas, la solubilidad, por ejemplo, donde van a estar los inhibidores para la formación de cálculos con los promotores de cálculos, ¿no? Y en la otra balanza ya va a ser la balanza de precipitación, donde los inhibidores y los promotores van a tener también otro tipo de comportamiento. Los factores inhibidores son los factores que evitan que los cálculos se progresen o se formen, ¿no? Estos factores inhibidores serán el citrato, el pirofosfato, el magnesio, la proteína de Tams-Horford también es una de las proteínas que se van. Perdón un ratito. Bien. Entonces tenemos todos estos factores inhibitorios, ¿no? Y les decía, les mencionaba sobre la proteína de Tams-Horford, por ejemplo, ¿no? La proteína de Tams-Horford, que es una proteína que se produce en el túbulo contorneado de la Henle, por ejemplo, son inhibidores de todos los cristales también, ¿ok? Eso sí, no inhiben, por ejemplo, algunos cristales de oxalato. También tenemos la nefrocalcina, y que la nefrocalcina se da en el túbulo contorneado distal, por ejemplo, es un potente inhibidor de agregación de los oxalatos de calcio, ¿no? Y acá tenemos el citrato, sí es una de los inhibidores más conocidos y más potentes también. Pero los factores promotores de calcio, no, de cálculos, perdón, serán en los aumentos en la concentración del soluto, las variaciones del pH urinario y algunos cuerpos extraños que pueden haber. Entonces hay productos que se van a movilizar en la solubilidad, donde va a haber un punto de precipitación, y hay otros donde hay un punto donde ya la formación de cálculos, donde ya alcanzó plenamente su formación, ¿no? Entonces, hay cuatro etapas: la nucleación, la agregación, el crecimiento y la fijación del cálculo, ¿no? Son etapas por las cuales toda piedra litiásica renal van a pasar. Entonces, estos cálculos están formados por sustancias que se excretan por la orina, como vamos a ver, y pueden formarse solamente cuando la orina está sobresaturada, como ya les dije, ¿no? O sea, no hiposaturada en la parte metestable, cuando
se forman ya hay cálculos formados y pueden sobreponerse sí otros cálculos, ¿no? Entonces, tenemos para la formación de un cálculo, se va a requerir que se inicie la precipitación, o sea, la nucleación, que también haya la agregación de los cristales a esta nucleación y el crecimiento del cristal. ¿Ok? Si las concentraciones de una sustancia que forma el cálculo y se va incrementando en la orina, se va a ver incapaz a veces de mantenerla en esa solución y se inicia la nucleación espontánea, ¿no? Que puede ser una nucleación homogénea o puede ser heterogénea. Heterogénea cuando es la formación de una partícula cristalina sobre otra partícula ya preexistente, no es una partícula nueva. Entonces, el cristal que se forma no se va a disolver y puede agregarse y crecer pues, sobre otro cristal preformado. Esto es lo mismo, ¿no? Que nos dice cómo es la nucleación, el crecimiento y la agregación en cuanto a la formación de los cálculos, ¿no? Obviamente que acá en la nucleación van a intervenir también algunos inhibidores como el citrato, el fosfato también. Es así. Entonces, los inhibidores de la formación de cálculos van a jugar un rol muy importante para que los cálculos no se produzcan en muchas personas y otros que lo carecen sí pueden tener más predisposición a los cálculos, ¿no? Estos inhibidores son de cuatro tipos, ¿no? Unos que son los cationes multivalentes como el magnesio, por ejemplo. Otros son aniones de tipo orgánicos como el citrato, que es un inhibidor muy importante. Otros aniones son inorgánicos ya, como el pirofosfato, y otras macromoléculas que son también no dejan de ser importantes, como son la osteopontina y la proteína de Tamms-Horfman, ¿no? Sobre la osteopontina, por ejemplo, es una glicoproteína. Esta osteopontina es multifuncional y tiene un papel fibrosante incluso en el riñón. ¿Ok? Entonces son los cuatro tipos de inhibidores. Hablamos de uno de los inhibidores más importantes que es el citrato, ¿no? Cuando hay el citrato, se encarga de inhibir la agregación, por ejemplo, de los cálculos de oxalato de calcio, inhibe también el crecimiento de los cristales de este oxalato, la nucleación espontánea del oxalato y la saturación del oxalato. Eso indica que cuando hay una hipocitraturia, o sea, poca cantidad de citratos, por alguna alteración bioquímica en los pacientes con cálculos, esto va a ser un factor muy importante para que se formen cálculos cálcicos en estos pacientes, ¿no? Entonces es muy predisponente. Eh, Cuando hablamos de factores determinantes de la litiasis, vamos a hablar de dos tipos de factores: factores extrínsecos y factores intrínsecos del individuo. Dentro de los factores intrínsecos, vamos a decir que el sexo, la edad, la raza y el factor genético son los cuatro factores intrínsecos más conocidos y los más prevalentes. El sexo es dos veces más frecuente en el hombre, la edad pico es entre 20 y 50, la raza menos es en negros e indios americanos, y el factor genético es importante porque el 25% de de las personas que tienen cálculos tienen un defecto poligénico, por ejemplo, ¿no? Tanto en la litiasis úrica como en la litiasis santínica o en la litiasis de cistina, ¿no? Por la cistinosis. Cuando hablamos de factores extrínsecos, ya debemos hablar del factor geográfico estacional en zonas donde hay más calor, donde hay más frío, donde se come diferente, ¿no? Hay aumento de muchas proteínas, oxalatos, muchos carbohidratos, mucho calcio e ingesta de cítricos también que van a prevenir, por lo menos van a frenar un poco la litiasis, ¿no? Y la otra cosa tan importante es la ingesta hídrica, la ingesta de agua, ¿no? Entonces se dice que aquellas zonas o aquellas personas que tienen menos ingesta de agua son los más predispuestos a tener cálculos renales. Pero hay factores de riesgo de las litiasis urinarias, como son, por ejemplo, los que padecen de hipercalciuria, los que padecen de hiperuricosuria, hiperoxaluria, hipocitraturia, hipomagnesemia.
bajo volumen urinario y el pH excesivamente ácido, ¿no? Entonces son estados muy predisponentes para que hayan cálculos. Y dentro de los factores dietéticos, como ya les indicaba, es la poca ingesta de agua, la ingesta de calcio, de potasio, la alta ingesta de sodio, por ejemplo, influye mucho en la formación de cálculos. Igualmente, la ingesta de azúcar y proteínas. Y los factores predisponentes son el hiperparatiroidismo, porque hay una me estoy refiriendo al primario. Hay un aumento del calcio sérico y también de la calciuria. La gota, la obesidad es un factor muy importante, la diabetes, el riñón en esponja, infecciones por gérmenes productores de ureasa. En este caso nos referimos a los cálculos coraliformes, por ejemplo, o de Struita, ¿no? Entonces, hay los factores anatómicos también que predisponen a la litiasis, ¿no? Pacientes que tienen alteraciones congénitas del riñón, por ejemplo, riñón en herradura, en esponja, riñón poliquístico, pacientes que tienen malformaciones en cuanto a localización del riñón, ectopia renal, quistes, tuberculosis, o los pacientes que permanecen mucho tiempo en una inmovilización en decúbito. Igualmente, los que padecen de caliectasias, como son quistes caliciales, estenosis ureteropiélicas, o sea, hay un remanso de la orina, o los pacientes que tienen problemas ureterales, ¿no? Como los que son los megauréteres, uréteres muy grandes, anchos, reflujo vésico ureteral, ureteroceles o ureterohidronefrosis. Bien, hablamos también sobre enfermedades de riesgo de desarrollo litiásico, sobre el síndrome de leche álcali, que ya lo citamos en la clase en un cursivo anterior, de enfermedades crónicas como la sarcoidosis, la enfermedad de Crohn, por ejemplo, el cortocircuito y ayuno ileal y la osteomía, la inmovilización prolongada, los que sufren de abuso de laxantes, los que tienen gota, eh, los que reciben quimioterapia, por ejemplo, los que tienen infecciones urinarias a repetición y los que tienen alteraciones en la evacuación de la vejiga, como es la vejiga neurogénica, ¿no? Entonces, también se ven muchos medicamentos que van a influir en la formación de cálculos, ¿no? Por ejemplo, para los cálculos de oxalato de calcio, la ingesta de carbonato de calcio, hay mucha gente que ahora toma demasiadas vitaminas y empiezan a tomar indiscriminadamente sin indicación médica, ¿no? Toman todo tipo de vitaminas y ellos se van a predisponer a tener alteraciones en metabolismo de muchos elementos, de muchos solutos, ¿no? Entonces, eso es así. Para cálculo de fosfatos, la ingesta de acetazolamida, el topiramato, ¿no? Y sonizamida, son eh, medicamentos a veces se usan en salud mental. En los cálculos de ácido úrico a la cabeza, los quimioterápicos, ¿no? Los pacientes que tienen cáncer desarrollan bastante cálculos también por la quimioterapia. Y otros cálculos que se ven con el halopurinol, con la efedrina y la sulfonamida, ¿no? Y acá, una relación de todas las enfermedades, todos los pacientes que tienen un elevado riesgo, ¿no? Que no lo voy a leer, pero dentro de todos tenemos, por ejemplo, los cálculos de recurrentes, ¿no? Que hay, son los cálculos infecciosos, los cálculos genéticamente vistos y conocidos como la cistinuria, por ejemplo, cálculos por el hiperparatiroidismo, ¿no? Enfermedad de Crohn, también enfermedades inflamatorias intestinales, las nefrocalcinosis que vemos en algunos casos, y en fin, hay muchos síndromes que también están relacionados a los riesgos de cálculos recurrentes. Estamos hablando de cálculos recurrentes. Estas imágenes representan a diferentes tipos de cálculos. Este es un cálculo coraliforme, cerrado, este es un ya cálculo abierto. Miren cómo salen los cálculos coraliformes, es impresionante, ¿no? Y las causas de nefrolitiasis, van a ver ustedes cuadros diversos de estadísticas, pero la que es la más común son las formadas por oxalatos de calcio. Eh, a la cabeza está la hipercalciuria idiopática como causa principal,
las otras son el hiperparatiroidismo, la hipocitraturia, la hiperoxaluria y la hiperuricosuria también, ¿no? Y dentro de lo que es fosfatos de calcio, los calcios son la acidosis tubular renal, la ingesta de alcalinos y la hiperparatiroidismo, el ácido úrico a la cabeza, la gota, hay algunas hemopatías, enfermedades también eh, que tienen por litiasis úrica idiopática, pero hay otras que tienen por ingestas de purinas aumentadas y un pH urinario bajo. Y los fosfatos de doble amonio, magnesio son las infecciones, son los cálculos estos colariformes que vemos por gérmenes que transforman, desdoblan la urea en ureasa, ¿no es cierto? Y los cálculos de cistina, ¿no? Que son la cistinuria, que tienen un contexto genético. Entonces ustedes ven acá en esta torta, ven acá toda la predominancia que tienen algunos cálculos, ¿no? Estos son algunas formas de algunos cálculos, unas formas de cálculos de ácido úrico, de oxalatos de calcio. Tienen toda esta trama que tienen ahí los cálcicos de hidratos y tienen diferentes formas, tienen espículas, tienen todo. Por eso que cuando los cálculos migran, tienen los pacientes mucho dolor porque rasgan todo esto, ¿no? Este es un cálculo de oxalato de calcio, pero en la vejiga que se está formando, y fosfatos de calcio. Son cálculos muy grandes, a veces tienen que ser rotos de manera por una intervención. Cuando hablamos de la litiasis cálcica, es una de las más importantes porque son las más frecuentes. Más del 80% de los casos de litiasis son por el calcio y se debe a una sobresaturación urinaria del calcio o del oxalato, porque el calcio no va solo, sino va unido a otros elementos, ¿no? Y a veces no hay una causa aparente también. Dentro de lo que vemos como causas principales de litiasis cálcica, la principal es la litiasis cálcica por hipercalciuria idiopática, que llega más o menos al 60% de los casos. Pero también tenemos hipocitraturia idiopática, hiperuricosuria y algunas que no son detectables en cuanto a su formación. La nefrolitiasis cálcica, en un 90% de los casos hay alguna anomalía metabólica definitivamente y el diagnóstico se va a realizar mediante un estudio sistematizado, lo que se llama el estudio metabólico de la litiasis. Entonces, la litiasis cálcica, como ven ustedes aquí, perdón un ratito. eh, ven que se forman por muchos, muchos componentes, ¿no? O muchos factores. Tenemos la hipercalciuria, ¿no? La hipocitraturia, los fármacos, las anomalías anatómicas, la acidosis tubular renal tipo 1, la hiperuricosuria y la hiperoxaluria, ¿no es cierto? Entonces, tenemos todo ese contexto que vemos ahí. El estudio del cálculo es importante tenerlo, sí, se hacen cristalografías ópticas, se hace un análisis químico del cálculo cuando obtiene el cálculo, se hace cristalografías por rayos X en algunos casos la espectroscopía infrarroja, ¿no? Para ver la formación de los cálculos. Un estado importantísimo para la formación de estos cálculos, por ejemplo, es la hipercalciuria. Y dentro de ellas está la hipercalciuria idiopática, ¿no? Las características es que es genética, por ejemplo, es de carácter autosómico dominante. Esta hipercalciuria se presenta pero con calcio normal en sangre y hay un trastorno sistémico también, ¿no? Que se tiene que ver y hay otras características también, ¿no? Entonces, el diagnóstico se hace por exclusión, se descarta sarcoidosis, se descarta hipertiroidismo, inmovilización, acidosis tubular renal, tumores malignos, furosemida y osteoporosis, ¿no? Entonces, para esto es importante comprender cómo es el flujo del calcio en el organismo, ¿no? El calcio tiene el calcio de dieta ingresa al intestino, ¿no es así? Y
luego luego se distribuye en el volumen extracelular, ¿no? Hay mucho calcio que van al hueso, donde hay una reabsorción del calcio del hueso, ¿no? Y digamos, una reabsorción fraccional también del calcio en el mismo hueso, ¿no? Pero paralelamente, nosotros en el riñón tenemos una reabsorción y excreción fraccional de calcio que se dirige al riñón y el calcio sale después por la orina, ¿no es así? Entonces hay todo un circuito, cómo se maneja el calcio, ¿no? Y ese circuito tiene que ver mucho con la eliminación del calcio por orina. Tenemos uno que es principal, que es la hipercalciuria renal, ¿no? Donde tenemos el calcio urinario que está elevado, tenemos un calcio sérico que puede estar disminuido, puede estar normal, con una PTH intacta, por ejemplo, que puede estar ligeramente incrementada, con la hidroxivitamina B3, ¿no? Y con una absorción de calcio disminuida. Por consiguiente, por acá se elimina bastante calcio, como vamos a ver los volúmenes. Otra hipercalciuria que es la de tipo absortiva que se llama, donde hay una absorción importante del calcio a través del intestino, ¿no? El calcio sérico está incrementado, hay un calcio urinario que no es tan alto y hay una paratormona que está baja. Y por último, la hipercalciuria resortiva, que se da en el hiperparatiroidismo primario. Aquí esto ya se mueve a nivel óseo, básicamente, porque hay una resorción ósea, ¿no? Con un aumento del calcio sérico y por consiguiente del calcio urinario también, ¿no? Entonces, cuando queremos nosotros estudiar una hipercalciuria, que es un factor tan importante para la formación de cálculos, debemos tener algunos algoritmos en nuestra memoria o en nuestro esquema. Entonces, cuando tenemos una hipercalciuria, que es el calcio en orina por encima de los 4 este, miligramos por kilo por día, ¿no? En 24 horas, y vamos a establecer dos grandes grupos, ¿no? Un grupo que va con calcio sérico normal y otro con calcemia elevada. Los que van con calcemia normal, por ejemplo, vamos a establecer si tienen algún trastorno en cuanto al potasio, si tienen el potasio disminuido o el potasio está normal. Cuando el potasio está disminuido, tenemos que ver si hay acidosis o alcalosis, ¿no? Como hemos estado viendo en la mañana, en el cursillo, por ejemplo, con el síndrome de Bartter en las tubulopatías y la tubulopatía proximal. ¿No es así? Perdón un rato. Ok. Entonces, estas tubulopatías nos indican también de que pueden tener una alteración en el manejo del calcio a nivel renal, ¿no es así? Entonces, siempre vamos a encontrar en el síndrome de Bartter, como no, vamos a encontrar una hipocalemia también, una poliuria y una calciuria importante, ¿no? Aquí en este síndrome de Bartter hay, por ejemplo, los chicos no crecen, hay dificultad para el crecimiento, ¿no? Esta es una enfermedad del túbulo distal, básicamente, ¿no? No es proximal, sino del túbulo distal, porque hay una pérdida de sodio, cloro, potasio, ¿no es cierto? Y es así. Entonces, eh, es una de las cosas que siempre tenemos que tener presente. Y estos otras tubulopatías vienen con acidosis tubular y con el síndrome de Fanconi también. Por otro lado, tenemos los que tienen el potasio normal. Vamos a ver el algoritmo 2 que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Y los que tienen la calcemia elevada, ¿no? Entonces, calcemia normal ya sabemos. Potasio normal o potasio bajo, tenemos todas estas alternativas. Con acidosis o con alcalosis, ¿no? Alcalosis con Bartter, acidosis con estas otras tubulopatías. Bartter
es túbulo distal. Y acá, calcemia elevada, paratormona normal y paratormona elevada. Paratormona elevada ya sabemos, es hiperparatiroidismo primario, o sea, si se te eleva la paratormona primariamente, de hecho que uno va a tener el calcio elevado, ¿no? El paciente. Y la paratormona normal, pueden haber muchas causas de hipercalcemia. Este es el algoritmo 2, por ejemplo, donde tenemos una hipercalciuria con normocalcemia. O sea, el calcio está normal en la sangre, los niveles de potasio también están normales, los otros niveles también de fosfatos están normales. Entonces son evidentes que hay una tubulopatía proximal completa. Entonces acá van a haber unas hipercalciurias con hipomagnesemia, ¿no? Que pueden dar lugar a hipercalciuria con nefrocalcinosis. Otras que van con hipofosfatemia, que, que dan, por ejemplo, se ve mucho en el raquitismo, ¿no? La otra es con hipouricemia, persistente, el ácido úrico bajo, es en el síndrome de hiperuricemia e hipercalciuria, y el otro es con el magnesio, el fósforo y el ácido úrico normales y el calcio normal. Esa es la hipercalciuria idiopática, que es una de las causas más comunes que hay para la litiasis cálcica. Y la otra que va con proteinuria, que es la enfermedad de Dent. ¿No es cierto? Ok. Entonces, cuando hablamos de hipercalciuria, ¿no? Vamos a tener que tener un tratamiento, el tratamiento no farmacológico y farmacológico, ¿no? En el tratamiento farmacológico vamos a tener que dar diuréticos tiacidas, un comprimido de hidroclorotiacida de 12,5, 25, 50 miligramos, hará que esto aumente la reabsorción, ¿no? Del calcio renal. Pero eso sí, tenemos que tener en consideración sobre algunos efectos de dislipidemia, hipopotasemia y fotosensibilidad. Y por otro lado, podemos tener la ingesta del citrato de potasio también, uno o dos comprimidos de 1,80 gramos, ¿no? Que va a disminuir la absorción intestinal, pero también aumenta la reabsorción renal de calcio, ¿no? Aumentando el pH también. Y el tratamiento no farmacológico, que se refiere a la ingesta hídrica, donde tenemos que indicar una buena ingesta hídrica, la ingesta de sodio que tiene que ser reducida, porque no. La ingesta proteica igualmente de 0,8 a 1 gramo por kilo al día, y la ingesta de calcio para restringir el aumento de la reabsorción. Entonces, una hipercalciuria tiene todos estos tratamientos, ¿no? Con algunos diuréticos que también se pueden usar, ¿no es así? En algunos casos, ¿no? Ahora, la definición de anomalías metabólicas de la litiasis cálcica, por ejemplo, tenemos que tener en consideración algunas cosas, ¿no? Algunos valores que son normales para que podamos tener nuestros criterios de alteración. Se dice hipercalciuria cuando el calcio en orina de 24 horas es mayor a 4 miligramos por kilo por día. ¿Ok? Antes se decía, ustedes pueden ver seguro en algunos libros que es mayor de 200 miligramos al día, pero no es así. Hay que calcularlo por kilo día, ¿ok? Entonces, otros autores hablan de que es mayor de 4 miligramos por kilo día en ambos sexos, otros hablan diferente, 300 en la mujer, ¿no es cierto? Y eso es relativo, pero lo que es absoluto es más de 4 miligramos por kilo al día. Cuando hablamos de hiperuricosuria, o sea, aumento del ácido úrico por la orina, es mayor de 850 miligramos al día en los varones, ¿no? Y en las mujeres de 800 miligramos, ¿ok? Otros autores también tienen algunas diferencias mínimas, pero al final se dan. Hiperoxaluria, ¿no? Por los oxalatos en orina, mayor de 45 miligramos diarios, ¿sí? Y la hipocitraturia
es de menos de 250 miligramos al día en ambos sexos, ¿no? Algunos autores refieren menos de 300 miligramos. Entonces ahí son miligramos más, miligramos menos, pero más o menos esa es la idea. Otro factor importante para la formación de cálculos ya no es la hipercalciuria, sino es la hiperoxaluria, donde se ve la sobreproducción del oxalato. Y acá tenemos tres elementos importantes que nos pueden condicionar la hiperoxaluria. Un elemento hereditario tipo 1, tipo 2 que le llaman sobre la sobreproducción de oxalato. La otra es la intoxicación por el etilenglicol y las otras son porque se usan anestésicos con metoxiflurano. Han sido sometidas la gente a eso. ¿Ok? Y por otro lado, el aumento de absorción intestinal también del calcio. Cuando hay insuficiencia pancreática, cuando tenemos enfermedad celíaca o enfermedad de Crohn, que son enfermedades inflamatorias intestinales de carácter inmune, cuando hay resección intestinal también o cuando hay bypasses intestinales por obesidad. Las comidas ricas en oxalato son todas estas que ustedes ven, ¿no? Chocolates, algunas frutas, legumbres, etcétera, ¿no es cierto? Que son ricas en oxalato. Todos los frijoles verdes, el apio, el puerro, las verduras de hoja verde, las calabazas, el chocolate es importante, las moras, los arándanos, todas esas, eh, este, todos estos alimentos son contraindicados en los pacientes que tienen oxaluria importante, hiperoxaluria con formación de cálculos, ¿no? Que no son pocos, sino son bastantes pacientes uno ve. Entonces uno maneja estos casos con la nutricionista, ¿no? Entonces hay que hacer que haya restricción del oxalato en la dieta, el carbonato de calcio que hay que darle hasta 1,5 gramos, el tratamiento, o sea, sean tres tabletas de 500, ¿no? De carbonato de calcio, el tratamiento específico para una enfermedad X que esté condicionando la hiperoxaluria, la dieta baja en grasa, podemos encontrar triglicéridos de cadena mediana y tener una hipertrigliceridemia, dar la colesteramina también y el citrato de potasio y de magnesio que también son de mucho apoyo. Cuando ya tenemos sobre citrato, tenemos un estado que se llama hipocitraturia. En la hipocitraturia, lo que vamos a ver es que el citrato va a unirse al calcio, disminuyendo su concentración y su sobresaturación. Entonces, ustedes saben que el citrato es uno de los inhibidores más importantes que hay para la formación de los cálculos. Y si tenemos el citrato bajo, entonces va a haber mayor unión y la concentración. Entonces se van a unir los cristales de oxalato de calcio y el citrato justamente va a prevenir su crecimiento y la agregación que va a haber, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque incrementa la actividad inhibitoria de algunas macromoléculas. Entonces, frente a un estado de hipocitraturia, nosotros tenemos enfermedades que van con hipocitraturia como son la acidosis tubular renal de tipo 1, que es la de tipo distal, la diarrea crónicas, las hipopotasemias y las de carácter idiopático, ¿no? Aquí, entonces, en este contexto de hipocitraturia, hay un estado ácido-base sistémico alterado que no regula adecuadamente la absorción. Entonces, ¿cómo es el tratamiento? Tenemos que dar citrato al paciente, ¿no? Citrato de potasio generalmente. Primero tratar la causa subyacente, su citrato y el ácido cítrico, como son jugo de limón, naranja, etcétera, ¿no? Otro estado importante que hay para la formación de cálculos es la hiperuricosuria. El ácido úrico contribuye más o menos en un 10 a 15% de los cálculos cálcicos también que van a haber. No solamente cálculos de ácido úrico, sino cálculos cálcicos, ¿ah?
por calcio, ¿no? Entonces es el estado de hiperuricosuria. Actúa de forma activa y muy severa, facilita mucho la cristalización y la agregación del oxalato de calcio, el ácido úrico, ¿no? Cuando está alto en la orina. Y disminuye el consumo de purina el individuo y entonces mejoran estas condiciones para la formación de cálculos, ¿no? Y además al individuo hay que darle a veces alopurinol de 100 a 300 miligramos para evitar que haya menos metabolitos de ácido úrico en la sangre y por ende en la orina. Entonces, eso es en cuanto a la formación de litiasis cálcica por hiperuricosuria. Pero hay otras litiasis que son por el ácido úrico, ¿no? Son los cálculos básicamente de ácido úrico, ¿no? Estos son los cálculos de ácido úrico. Estos cálculos van a producirse cuando están, mejor dicho, en un medio con pH urinario bajo, menos de 5,5. La dieta es alta en proteínas animales, ¿no? Mucha carne, diarreas crónicas o resistencia también a la insulina en algunos pacientes. La otra cosa es el volumen urinario bajo, la hiperuricosuria, también la ingesta, ¿no? Los alimentos ricos en purina son todas estas y las comidas ricas en purina también. Entonces, la litiasis por ácido úrico este, se van a dar a evitar alcalinizando la orina, el citrato de potasio y todo eso. Hay otros cálculos que son los cálculos de Struita por cálculos coraliformes, que se llaman también así. Son cálculos de triple fosfato de amonio y magnesio. Se forman con bacterias productoras de la ureasa. Se forman con gran rapidez y alcanzan gran tamaños. Si no son tratados, estos pueden irse a la nefrectomía porque llevan todo el compromiso de todo el parénquima. Las bacterias que producen ureasa a la cabeza está el Proteus, pero puede haber otras, ¿no? Como el Hemófilos, la Klebsiella, el Citrobacter, etcétera. El pH urinario está elevado. Estos cálculos de Struita, la extirpación quirúrgica es su tratamiento de elección, se da antibióticos, se da un inhibidor de la ureasa, que es el ácido acetohidroxánico también, y se da en algunos casos un procedimiento que es la quimiolisis con hemiacidrina. Estos son los cálculos de cistina, que son otro tipo de cálculos. Este es un trastorno autosómico recesivo dominante con penetrancia incompleta. Esto es debido al acúmulo de cistina en la orina, o sea, produce una cistinuria. La cistina es muy insoluble y suelen ser coraliformes también, como los cálculos de Struita. Así que hay que hacerle el diagnóstico diferencial. Estos son los cristales y este es un cálculo que parecería de coraliforme, pero es de Struita también. Es de cistina, perdón. Estos cálculos de cistina, el tratamiento es con diuresis, con restricción de sodio, ¿no? Muy importante la hidratación, la alcalinización de orina, se da citratos de potasio para elevar el pH, ¿no? Y se dan algunos ligandos de la cistina. ¿Cuáles son? La D-penicilamina, por ejemplo, o la tiopronina, ¿no? Y también en algunos casos funciona el captopril. Esta es la tiopropina, por ejemplo, que sirve mucho para los cálculos cistina. La localización de los cálculos es en distintas zonas, ¿no? Como ven ustedes, en el parénquima renal, en la salida, en la unión ureteropiélica, en la vejiga, etcétera, hasta en el área prostática también, ¿no? Entonces tenemos cálculos en todo sitio. Hay una patología que es la nefrocalcinosis, que es la nefrocalcinosis medular o cortical dependiendo de las zonas donde la nefrocalcinosis se esté dando, ¿no? En la zona de pirámides renales es la medular y en la calcificación distrófica en el tejido parenquimal es la cortical, ¿no? Estos son las causas de nefrocalcinosis que son muchísimas y esta nefrocalcinosis forma cálculos también, calcificaciones mucho más pequeñas, ¿no? Eh, Relacionadas con el hiperparatiroidismo primario, la ATR, el riñón en esponja. Hay muchas condiciones para que se den, incluyendo incluso la tuberculosis, ¿no?
Entonces, aquí tenemos la nefrocalcinosis. Miren cómo se ve un riñón con nefrocalcinosis. Está lleno de calcificaciones, ¿no? Incluso en el trayecto también. Los cálculos cuando empiezan a migrar producen el cólico renal, el cólico nefrítico. Si el cálculo obstruye la unión urétero-pélica, el dolor se localiza en la zona de flanco y en muchas otras zonas, y los cálculos menores de 5 milímetros tienen una alta posibilidad de que pasen, pero los otros cálculos son los que se quedan, ¿no? Entonces el cólico nefrítico se caracteriza siempre por un dolor lumbar, abdominal, de inicio brusco, que puede irse hacia muchos sitios, irradiarse hasta los genitales. Generalmente se acompaña de síntomas vegetativos, sudoraciones, náuseas, vómitos, etcétera, poliaquiuria, tenesmo. Es un dolor muy intenso y con una irritabilidad única en el paciente, ¿no? Puede haber hematuria macroscópica o microscópica y puede estar ausente a veces, en muchos casos, y ser un cólico nefrítico. No necesariamente tiene que haber hematuria. El diagnóstico diferencial del cólico nefrítico es importante hacerlo porque puede ser confundido por una pielonefritis, una trombosis de vena renal, por una apendicitis, una trombosis mesentérica, un embarazo ectópico, una anexitis, un problema complicado ginecológico, una disección aórtica, una neoplasia urológica retroperitoneal o una lumbalgia mecánica también. Entonces, el cólico nefrítico sigue una serie de este, vías nerviosas para dar el dolor en distintos sitios, de acuerdo a donde se presente el cólico, ¿no? Eso es así. El diagnóstico se hace por imágenes también, contribuyen a corroborar que hay un cálculo. La radiografía de abdomen simple, ¿no? Solamente sirve para ver cálculos radioopacos, ¿no? Los cálculos radiolúcidos, por ejemplo, como de ácido úrico, sulfamidas o santinas, esas no se ven y es más económico. Pero estos son los cálculos que se ven en una radiografía simple, ¿no? Pero también se puede ver usualmente en la ecografía. En la ecografía vemos nosotros la hidronefrosis, la dilatación, como ven ustedes acá, y el uréter distal, que también se ve. Acá este es otra ecografía con gran hidronefrosis y con un sistema piel localizado dilatado. La urografía excretora cada vez está más en desuso, pero también se usa. Hay algunas contraindicaciones, por ejemplo, la alergia a la sustancia de contraste que es del yodo, o creatinina mayor de 2 miligramos, o en el mieloma múltiple, o cuando el paciente está muy deshidratado. ¿No es así? Eh, También observamos las tomografías, ¿no? En las tomografías nosotros vamos a ver la densidad de los cálculos, ¿no? La densidad que están acá, por ejemplo, que están medidas por estas unidades Hounsfield que se llaman, son unidades de densidad, ¿no? Entonces, cuanto más unidades haya Hansfield, los cálculos son más radioopacos, por ejemplo, como los cálculos de calcio, ¿no? Y en cambio los cálculos de ácido úrico, fíjense, ya son menos, tienen menos unidades Hansfield, y los de cistina y estruvita también, ¿no? Entonces, se ven con más dificultad. Entonces, hay unos que son radiolúcidos como el ácido úrico, ¿no? El Uroten con contraste es una prueba importantísima para evaluar litiasis, ¿no? Esto hay que hacerlo, por ejemplo, cuando no hay tanta insuficiencia renal, con, con creatininas por debajo de 1,5, quién sabe, ¿no? Y acá se ven todos los cálculos que ustedes ven acá, son los cálculos que estamos viendo. Este es el riñón, este es el riñón derecho, este es el riñón izquierdo, ¿no? Y acá se ve un cálculo, por ejemplo. Estos son urotems sin contraste. Acá se ve un gran cálculo, se va bajando. Y la TAC sirve para evaluar hidronefrosis, también los cálculos radiolúcidos. Es operador independiente, o sea, no necesita de un operador, sino de la interpretación. No usa contraste a veces, ¿no? Sensibilidad de más o menos de 96 y especificidad.
Los análisis de laboratorio que hay que tener en cuenta son el pH urinario, el ácido úrico, la acidosis tubular, que hay que identificarla si es completa o no, el desdoblamiento de la urea, todo eso hay que hacer el diagnóstico microbiológico, ¿no? Entonces, los exámenes siempre hay que hacerlos, los de sangre, la calcemia, la fosforemia, la PTH intacta, siempre debe estar presente, el nivel de vitamina D, el ácido úrico, el magnesio, el bicarbonato venoso y los electrolitos. Y en orina es la calciuria, la uricosuria, la citraturia, la oxaluria, la magnesuria y la creatinuria, porque a veces uno tiene que hacer relaciones de creatina con oxalato, creatina con calcio. ¿Ok? Entonces, todo eso, y los urocultivos y el pH en orina fresca, que es importantísimo. El estudio metabólico de litiasis cálcica comprende la calcemia, todos estos exámenes de calcio en orina de 24 horas, el de ácido úrico, sodio, todo esto en 24 horas, el pH en orina fresca, la PTH intacta y el urocultivo. Entonces tenemos estos exámenes para descartar hiperparatiroidismo primario, gota o hipofosfatemia, en fin, podemos detectar. Estos son los valores normales de calcio. El calcio en el hombre 300, en la mujer 250, pero en realidad, ya les dije, es mejor 4 miligramos por kilo por día. ¿Ok? El ácido úrico es menos de 800 en el hombre y 750 en la mujer. En el citrato también en estas cifras que ustedes ven acá, y el oxalato es igual, ¿no? Entonces, en una evaluación siempre tiene que haber una muy buena historia clínica, ¿no? Ver cómo es la dieta, si ha habido infecciones de tracto urinario, ver la ingesta de líquidos, cómo está el calcio, los oxalatos y las proteínas animales en cuanto a su ingesta. Se miden los fármacos que pueden estar coadyuvando en la formación de cálculos, como son los bloqueadores de canales de calcio, los agentes úricos, los antiácidos ligados al fósforo, la furosemida, etcétera, ¿no? Entonces, la evaluación de la nefrolitiasis siempre tiene que verse con los valores óptimos que hay en la orina, ¿no? En cuanto a volumen, en cuanto al calcio, que debe ser menos de 4 miligramos por kilo, ya les dije, el oxalato, todo lo que hemos estado hablando, del citrato, del sodio, y en fin. Y también se hace cálculos sobre la supersaturación de la orina. Hay una supersaturación de oxalato de calcio que debe ser menos de 5, la supersaturación de fosfato de 0,5 a 2, etcétera, ¿no? Y cuando uno habla de tratamiento, el cólico renal, hay el tratamiento también para eliminación del cálculo y el otro tratamiento es para evitar recidivas. O sea, tiene tres momentos diferentes la litiasis, ¿no? Cuando hay el cólico renal, hay que ver cómo el paciente se le pone una vía periférica. La hidratación tiene que ser o una hidratación óptima o restringida, porque a veces cuando se forma más orina, aumenta más el cólico, ¿no es cierto? Analgesia con AINES, espasmolíticos y a veces se da elementos como morfínicos, antieméticos, antibióticos y se hacen derivaciones urinarias transitorias cuando los cálculos son muy grandes y no salen y no se eliminan cuando están sobre todo en las uniones ureteropiélicas, por ejemplo, ¿no? Entonces se piensa hacer una litotricia con láser o con nefrostomía percutánea. Y por mientras se pone un catéter de doble J, un catéter, un pigtail que se llama, y para que drene, para que mejore la hidronefrosis y mejora todo, y después se hace en un segundo tiempo la litotricia, ¿no? Entonces, esta es la forma como uno debe actuar frente a un cólico renal. Estos son los catéteres de doble J, como ven ustedes aquí, que se coloca a través de la cistoscopía, se va hasta el riñón y por aquí drena la orina y descomprime todo lo que está viendo. No facilita que el cálculo baje, generalmente, si el cálculo está muy grande, está enclavado, pero sí va a facilitar que la orina salga y no haya la éstasis de la orina y por ende las infecciones y todo. Entonces, uno, ¿qué hace con el cálculo renal? Eso va a depender del cólico renal,
Va a depender también dónde esté el cálculo enclavado, ¿no es cierto? Puede ser en la unión piel ureteral, en el uréter distal, en la misma vejiga o acá mismo, ¿no? O sea, si el cálculo está en este lado, no va a haber cólico renal. El cólico renal se establece cuando recién pasa a los uréteres. ¿Por qué? Porque los uréteres tienden a eliminar el cálculo como elemento extraño y los uréteres hacen unos movimientos de tipo espasmo, ¿no? Entonces, de contracción, ¿no es cierto? Tiene una contractibilidad y eso es lo que duele, por eso se llama alcohólico, ¿no? Entonces, no se le da antiespasmódicos porque si no, se puede también poner en una atonía ureteral y dar líquidos, eso es la pregunta que uno siempre se hace, a veces dicen no y hay que hospitalizar y dar tratamientos con analgésicos fuertes. El pasaje espontáneo de los cálculos, si son menos de 5 milímetros, el 90% de estos cálculos pasan espontáneamente y solamente quedan como tratamiento médico. Si están entre 6 y 7 milímetros, entonces sí, el 50% es muy seguro que no va a pasar. Si es más de 7 milímetros, estamos hablando más de medio centímetro, menos del 20% pasan. Y si es más de 10, ya el cálculo tiene que recibir un tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, para la intervención hay que tener cálculos mayores de 7 milímetros, donde tenemos que tratar el dolor, si es que no progresa y si es que hay hidronefrosis, ¿no? Entonces, estos son la cantidad de tiempo de días que se han requerido para que pase un cálculo y definitivamente los cálculos cuanto más grandes menos van a pasar, obviamente. Entonces, la eliminación espontánea va a verse más favorecida con la hidratación, más AINES eh, y mejorando los estados de pH urinario. Se usan bloqueadores alfa-adrenérgicos, por ejemplo, cuando los cálculos están ya bien abajo en el uréter distal, favorecen. Se ha visto que la tamsulosina, estos alfa-adrenérgicos son los que se usan para la próstata también, ¿no? Para la hipertrofia benigna prostática, ¿no? La tamsulosina, la terazosina, la doxazosina. Esto se usa cuando el cálculo está bien abajo o está saliendo. Cuando el cálculo está acá arriba, no se usa la tamsulosina, o sea que tengan mucho cuidado con eso. Se da citratos de potasio, también en litiasis cálcica, más o menos hasta 1080 gramos, puede darse en 2 veces al día, ¿no es así? Se da diuréticos teacidas como la hidroclorotiazida, el halopurinol, etcétera, ¿no? Cuando hay cálculos de estruvita, estos van a ser operados, se da antibióticos, se pueden operar por ureteroscopía, por nefrolitotomía o cirugía abierta o percutánea también. Entonces, estos cálculos tienen que ser vistos así. Hay tratamientos invasivos de la litiasis cuando la litiasis del uréter es menor de 10, pero que no pasa después de 4 o 6 semanas, ¿no? La litiasis que es muy sintomática también. Las embarazadas con litiasis renal, con observación de clínica fallida, y las infecciones repetitivas causadas por la misma litiasis, ¿no? Entonces se puede usar litotricia extracorpórea por ondas de choque, ¿no? Que también tiene sus indicaciones. Acá lo que hace estos ondas de choque fragmentan el cálculo y luego bajan. Hay algunas complicaciones, ¿no? De dos tipos de ondas que hay, supersónicas o de amplitud finita, por las pulsaciones, ¿no? Entonces estas tienen sus indicaciones, el cálculo piélico, el cálculo caliciliar, la litiasis ureteral, pero cuando está in situ, y los cálculos del uréter sacroiliaco. Alteraciones de las vías urinarias a veces contraindican que se hagan la litotricia extracorpórea, así que no hay que indicarlas, ¿no? En un riñón de esponja, en una ectopia renal, ni cuando hay pielonefritis crónica, ni pionefrosis. Eso está contraindicado. Igualmente hay que ver el tamaño del cálculo.
para una litotricia, ¿no es cierto? Litiasis que son superiores a 2 centímetros, sí son beneficiados con esto, con estas ondas de choque. Entonces, el tratamiento exclusivo con litotrisis corpórea coraliforme va a constituir como un punto controversial. Se ha visto que no tienen toda la eficacia posible. Lo mejor es hacer una nefrolitotomía o una litotomía abierta, ¿no? Entonces, hay complicaciones que se dan siempre, las nefrolitotomías percutáneas también, que son otros procedimientos que usan los urólogos, pues meter un trocar acá y sacar el cálculo, ¿no? Significa mucho riesgo, pero las manos expertas lo hacen bien. Entonces, cuando los cálculos son demasiado grandes, obstruyen la rama del sistema de recolección, ¿no? Cálculos por encima de 8 pulgadas, o sea, por encima de 2 centímetros, que es tan difíciles de salir nosotros, ¿no? Entonces, esta es la litotricia percutánea también, o la nefrolitotomía percutánea que se hace aquí, ¿ok? Bueno, hay una serie de de intervenciones urológicas que se hacen, y hay extracción ureteroscópica también de los cálculos, que uno puede hacerlo, ¿no? A través de unas sondas, ¿no? Y que pueden jalar los cálculos, ¿no? Y por último, la cirugía abierta, cuando la situación es muy difícil de abordar, se hace por cirugía abierta, ¿no? Los pronósticos. En conclusiones, hay que tener mucho cuidado con estos cálculos que producen obstrucción, porque hay enfermedad crónica. Hay que tener a los pacientes en una calcemia límite con una PTH adecuada y evitar la hipocitraturia, porque el citrato, como hemos visto, es un inhibidor muy importante, ¿no? Y cuando hablamos de uropatía obstructiva, ya vamos a ver todas las uropatías que van a presentarse de acuerdo a la génesis, al tiempo de presentación. Pueden ser agudas o crónicas, pueden ser completas o incompletas, y pueden estar de acuerdo a su localización debajo de la vejiga o por encima de la vejiga, ¿no? Se dan en infantes, son congénitas, por ejemplo, la estenosis unión periuteral, la vejiga neurogénica. En el varón y en la mujer también se da. Entonces, hay una importancia de que en estas obstrucciones tenemos varias fases de la obstrucción, porque con eso nosotros vamos a ver si va a tener un daño o no un daño renal. Cuando es la primera fase, en la obstrucción, en 90 minutos hay un flujo sanguíneo renal que se ve incrementado, hay una vasodilatación preglomerular y aumenta la presión ureteral, porque hay una presión negativa. En esta segunda fase, pasados los 90 minutos hasta las 5 horas, hay una disminución ya de este flujo sanguíneo y hay una disminución de la presión de filtración glomerular, y sigue aumentando la presión ureteral. Entonces, como ven, ya en el lapso de 5 horas, una neuropatía obstructiva ya está haciendo daño a la función renal, y disminuye el flujo sanguíneo renal cuando ya hay más de 5 horas. Hay vasoconstricción preglomerular, o sea, en la arteriola aferente, hay dilatación, disminuye la presión intrapiélica, y también puede haber el retorno fisiológico del líquido de flujo por la misma vía urinaria, ¿no? Entonces, hay alteraciones, esas son las alteraciones glomerulares. Las alteraciones tubulares, hay que disminución del tránsito tubular, hay una mala reabsorción en los túbulos, hay aumento de la osmolaridad, y la concentración de sodio también varía. Entonces, cuando hay obstrucciones crónicas, la recuperación de la presión ureteral se da también en muchas horas, pero no es tampoco esperando demasiado, ¿no? La disminución del flujo renal, en la contracción de la arteriola eferente, por ejemplo, se restablece tardíamente. A las 24 horas podemos nosotros tener ya una contracción de la arteriola y sufrir varios daños en el paciente, ¿no? Entonces,
¿A qué me refiero? A que se debe actuar frente a una, europatía obstructiva, la idea es actuar con la misma, ¿no? Entonces, tanto en los estados obstructivos, preobstructivos, y es muy amplio estas cosas. Podemos encontrar elementos así de obstrucción, fíjense, con un daño total que han tenido que ser erradicados desde el parénquima renal a los uréteres, porque han habido hasta necrosis, ¿no? Entonces hay obstructivas supravesicales, obstructivas infravesicales, y estas son las que nosotros podemos evitar en algún tiempo, ¿no? Eh, las, las crisis renoureterales se refieren a las crisis del cólico renal, por ejemplo, ¿no? Donde uno tiene que actuar. Y las hidronefrosis, que viene a ser la dilatación de la cavidad pielocalicial, las dilataciones que se dan, las etiologías, hay hidronefrosis congénitas y hay hidronefrosis adquiridas, ¿no? Entonces uno debe hacer la separación de estos factores causales también. Entonces, esta hidronefrosis hay que diagnosticarla desde un primer momento. Un procedimiento que nos sirve de mucho es la ecografía renal, ¿no? Puede diagnosticar las causas, inclusive en algunos momentos la tomografía también, ¿no? Entonces, acá tenemos una hidronefrosis, ¿ok? Y acá tenemos otra. Y hay otras pruebas también complementarias que podemos hacer nosotros en algunos pacientes. Cuando hay retención urinaria aguda por un problema obstructivo, también debemos actuar con premura, ¿no? Hay que hacer un sondaje vesical urgente, cuidadoso. Si no podemos hacer el sondaje, hacer una talla suprapúbica, porque cuando hay imposibilidad para el sondaje, ¿no? Hay falsas vías que también se hacen cuando hay un sondaje previo. Entonces podemos hacer un daño a la uretra, ¿no? Y también manejar bien la retención urinaria crónica. Hay enfermedades que retienen crónicamente, sobre todo enfermedades que comprometen las terminaciones nerviosas, ¿no? Por ejemplo, pacientes que están comprometidas con el virus del HTLV, en fin, o los que tienen vejigas neurogénicas normalmente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque son pacientes que son portadores de sonda crónica, ¿no? Y hay que saber el manejo de la sonda, sobre todo. ¿Ok? Bueno, hasta aquí hemos llegado al final de la clase. Es una clase muy extensa, no se puede abarcar todo con detalle. He mencionado algunas cosas importantes que ustedes deben saber sobre lo que es cálculo u procesos obstructivos urinarios, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta para yo contestarla. ¿Todo está claro?